para tú determinar tu precio va a determinarse por tu estructura de costo. Juro. O sea, tú no puedes determinar un precio sin saber cuánto te cuesta tu producto. Si tú tienes definido, tú por ejemplo, a ver, yo tengo mi oficina, ¿verdad? En mi oficina yo tengo costos asociados. ¿Cuáles son mis costos asociados? Es la renta, los permisos, los utilities, los programas, los equipos, la nómina, todo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer antes de determinar el precio de cualquier cosa es ver qué gasté. Y en función a eso, tú tienes que saber, porque entonces adicional a eso viene, si tú vendes, también va a depender de la naturaleza del negocio. Si tú vendes mercancía, ¿verdad? ¿Cuánto te costó el producto al comprarlo? Pero si tú vendes servicios, ¿cuánto te costó producir tu producto? Entonces, el costo de la compra cuando es el inventario lo tienes que sumar a la estructura de costos. Y tú tienes que saber que todo lo que tú estás generando, ¿verdad? En la venta, porque ¿de dónde va a venir tu ingreso? De la venta del producto. Entonces, ¿qué va a cubrir la venta del producto? Va a cubrir tus costos de oficina, va a cubrir tu personal, va a cubrir la reposición del inventario, todos los gastos asociados. Por lo tanto, el precio tiene que estar determinado en función a todo lo que te costó a ti de que ese producto se vendiera. Si tú lo ves por debajo, tú sabes cuando ves el negocio que tiene pérdida. ¿Por qué? Porque este negocio no hizo un buen cálculo de sus precios y automáticamente cuando se dio cuenta gastó más de lo cuenta. Esto me pasó muchísimo con la gente cuando vino el auge de Amazon, la gente comenzó a entrar mucho en el mundo del e-commerce. Me pasó cantidad de veces porque claro, las personas no conocían la estructura de costos, no sabían que Amazon se quedaba con un porcentaje importante. Entonces, todas esas cosas son determinantes en el precio del producto. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cuánto te costó. Llegaba la gente aquí y decía, sí, yo vendí. Claro, entró un montón de dinero. Cuando sacábamos los costos, quedaban en pérdida. Y entonces me pasó con una cliente, se puso a llorar. Porque en ese momento se dio cuenta que estaba en pérdida. Si el negocio está teniendo una pérdida, no vas a pagar taxes porque tú perdiste dinero. Tú pagas impuestos sobre la ganancia, no sobre la pérdida. Entonces, como tú pagas impuestos sobre la ganancia y perdiste dinero, simplemente reflejas una pérdida, pero no pagas impuestos. Las personas, para ver que lo están haciendo correctamente, tienen una sola solución y es tener control. No existe una fórmula mágica. Aquí el único secreto para que las cosas se puedan funcionar correctamente es tener control. Si tú tienes un negocio, no puedes ser empírico todo el tiempo. Porque hay negocios, ¿qué pasa? Hay negocios que comienzan como un sueño. Hay gente que comenzó a hacer algo que, empezó algo que simplemente le gustaba, le apasionaba, empezó a ayudar a un amigo y resulta que eso luego se fue convirtiendo en que un amigo le recomendó otro amigo y otro amigo y otro amigo. Entonces ya allí cambia el contexto y deja de ser un hobby y pasa a ser un negocio. Cuando tú comienzas a hacer eso, tú tienes que comenzar a ir teniendo la estructura acorde a tu tamaño. Yo siempre digo al cliente, si tú eres pequeño, de repente estás comenzando, no puedes pagarte una contabilidad, no es mandatorio que tú te pagues una contabilidad. El gobierno, el IRS no te dice, tú tienes que pagar un contador para hacer la contabilidad, no te dice que tienes que llevar ese control. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Que tú mantengas el control de tus números, de saber, aunque sea en un cuadernito. Yo siempre digo que no hay excusa, o sea, tú me dices, debería ser en la computadora, sí, pero tú no tienes la computadora, no tienes computadora, no la sabes usar. Hoy en día parece mentira, en esta época hay gente que no sabe usar una computadora. Entonces, pero si sabes usar un lápiz y un papel, o por lo menos sabes usar el celular. O sea, pero lo importante es que en alguna parte lo vayas anotando. El negocio va creciendo, entonces allí sí, compra un QuickBook, paga un contador y empieza a tener orden. Además, ¿para qué? Para que llegue el momento de los taxes y puedas tomar los correctivos que debiste haber tomado. Porque, ¿qué ocurre? La semana pasada me pasó con un cliente que entonces cuando llegan les toca pagar más dinero porque la contabilidad le faltaban cosas o porque simplemente habían gastos que no se tomaron de la manera correcta. Entonces, ese tipo de situaciones generan un costo para el cliente. ¿Y el costo cuál va a ser? Pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque estaban mal hechas las cosas. Pero eso sería una ley de protección al consumidor. Si hay ley de protección al consumidor, no sé hasta qué punto regulan los precios, pero siempre hay regulaciones de precios. Sí la hay porque de hecho tus márgenes de ganancia, el margen de ganancia no te lo va a revisar nadie, pero sí que ahí también te va a afectar y tú mismo te vas a dar cuenta porque se te va a caer el producto, porque no te va a dar la competencia. Pero por ejemplo nosotros, como preparadores de impuestos, en la determinación de los precios, sí te puedo decir, nosotros tenemos que cobrar un fee flat por todo el tipo de impuestos que hacemos. O sea, no puedes cobrar en función al reembolso. Eso es ilegal. Eso está súper ilegal en la circular 230, que es la que regula el comportamiento de los preparadores de impuestos.
No puedes, bajo ningún concepto, esos preparadores que te dicen, yo te consigo un reembolso de 10.000 y te cobro un tanto por ciento, eso es totalmente ilegal. Eso no está permitido. Entonces nosotros no podemos tener cobros abusivos tampoco. O sea, a nosotros nos regula la circular 230 y cada área le debe regular su segmento específicamente, más el Departamento de Protección al Consumidor. Pero todos estamos regulados en que no puede haber usura. Cuando tu negocio queda en pérdidas porque tus gastos superaron al ingreso, y cuando eso ocurre, el resultado es un número negativo. O sea, tú quedas en menos tanto. Eso es quedar en pérdida. Ok, es que el manejo de las pérdidas varía muchísimo. ¿Por qué? Porque varía. Si es corporativo, depende del tipo de corporación. Y si es personal, también depende de qué origina la pérdida. Porque hay pérdidas por el tipo de actividad, hay pérdida por el tipo de negocio. Entonces, todo siempre va a variar. En algunos casos la pérdida se puede llevar al año siguiente, en otros casos la pérdida se va a perder en el año que se tuvo. O sea, hay casos donde, dependiendo cómo esté montado, hecho tu negocio y dependiendo cómo haya sido la naturaleza de la pérdida que la produjo, tú puedes llevarte la pérdida, lo que se llama carry forward, te la llevas al siguiente año. Y en el siguiente año puedes deducir. Hay limitaciones de pérdida, no es que tú perdiste todos los años 20.000, 50.000, 80.000 y la tomas toda completa. No, no funciona así. Hay leyes, hay regulaciones que limitan eso. O sea, tú no puedes tomar la cantidad de pérdida que tú creas y como te digo, pero estos son muchas aristas distintas. Entonces, no es tan sencillo explicar para que lo entienda alguien que no lo trabaja, porque es complicado para los que preparamos impuestos, para el que no lo hace mucho más. Aquí lo importante saber es que si tú no tienes el control de tu negocio y te vas a pérdida, tu negocio está perdiendo dinero. Ya luego el tratamiento fiscal viene de otra manera. Y si, entonces a lo mejor me vas a decir, obvio, ¿no? Pero quiero saber. Si yo tengo pérdida, igual le tengo que pagar al preparador. Sí, obvio. Si tienes pérdida, igual le tienes que pagar al preparador de impuestos porque es un trabajo. Claro. Es igual como cuando la gente llega que tiene que reportar impuestos y las declaraciones son, que es que yo gané poquito, pero es que no se trata de eso. O sea, el costo del sistema es el mismo. Volvemos a la determinación del precio. ¿Qué determina el precio de mi producto? Es lo que yo utilizo para poderlo hacer. Entonces, en mi caso, el sistema que yo compro ni todas las cosas que yo utilizo me cobran menos porque el negocio del cliente era bajito.